Hace 5 años, cuando creé Stratton Oakmont con Donny Asoff, sabía que llegaría un día en que tendría que pasar página. Te he traído aquí para renegociar. ¿Estás abierto a nuevas condiciones? Fuera normas. Y fuera castigos. No pueden pararnos. Pero ese Batman tiene el don de la ubicuidad. Echadle a patadas y la policía le detendrá. El jabón, los secadores y los pijamas son de peor calidad que los anteriores. Ahora tengo que llevarme jabón y toallas de papel. ¿De dónde lo sacaste? 16, 42, Por eso estás aquí, Lenny. ¿Por los números? Debbie y yo estuvimos charlando durante la cena la otra noche y yo no tengo a dónde ir. A ella le gusta tenerme por aquí y los dos dijimos, ¿por qué irme? Eso es. Espera, ¿cuántos hermanos me has dicho que tienes? 12 hermanos mayores. 3 de ellos fingieron que yo era invisible. Quizá no te hayas esforzado mucho en buscarla. Créeme, Green, me lo dirá el corazón. Cuando la encuentre será... ¡Bam, pumba! Como un rayo. Os quiero daros la bienvenida a mi serie que protagonizo yo, Cuzco. Así que no cambiéis de canal, ¿vale? No se cambia. Muy bien, dentro música. Soy como cualquier otro juguete. Me sigo vistiendo por los pies como todos los demás. Chulo, ¿eh? Tengo buenos genes. Y los pantalones me quedan genial. Así que dicen, vas. ¿A quién coño vas a elegir? ¿A ellos o a mí? ¿A mí o a ellos? Me parece que no va a venir nadie de nuestro grupo. Sí. Lo peor de todo va a ser decírselo a Sam. Me llamo Connor. Esta es nuestra historia. Vale, pues cuando quieras empezamos. Cuando tú me digas. Bueno, pues como suelo decirle a la gente que me dais un rato y que me dejáis un espacio de vuestro tiempo, lo primero, darte las gracias por venir a mi canal, por estar aquí, por poder disfrutar de la charla, que creo que va a ser súper interesante, que tienes cosas súper chulas que contar, y lo primero, agradecerte tu tiempo. De nada. Para comenzar, había pensado que para todas las personas que no están muy metidas en el mundo del doblaje, que además es un mundo especialmente escondido, ¿no? Que eso lo trataremos un poco después. Para todas aquellas personas que no están muy metidas en el mundo de conocer nombres de actores, poner Oscar y demás, creo que a lo mejor estaría bien una pequeña presentación muy breve, en la que contaras quién es David Robles. Bueno, pues soy yo, evidentemente. Efectivamente me dedico al doblaje, locución, todo lo que tiene que ver un poco, y actuación, porque muchos de nosotros también hemos hecho, pues eso, televisión, teatro, ese tipo de cosas. Llevo desde hace muchos años. Ya este año cumplo 38 dentro de lo que es el mundo del doblaje, y bueno, en este tiempo pues he hecho de todo, películas, series, he doblado muchísimos actores, desde Ethan Hawke, Josh Hartnett, Leonardo DiCaprio, Jamie Dornan, y muchas películas, muchas series seguramente conocidas por todos, Lost, Big Bang Theory, The Good Doctor. O sea, llevo mucho tiempo en esto y efectivamente intentamos pasar desapercibidos. Ahora con las redes es cierto que estamos siendo un poquito más visibles, pero bueno, somos como los árbitros. Cuanto menos se note que estamos ahí, será que hemos hecho mejor nuestro trabajo. Cuanto menos habla el doblaje, se supone que mejor, ¿no? Sí. Eso es. Has comentado en muchas entrevistas que te han hecho la típica pregunta de tus comienzos, cómo comenzaste en todo esto, ¿no? Y cuenta la típica, que siempre la cuenta la anécdota del mus, ¿no? En la que comienzas la tienda de tu madre y demás, y y se te da una oportunidad. Sí, fue una casualidad. Se te da una oportunidad. Yo era un niño. Eso es. Con 12 años, ¿verdad? 12 años, sí. Se te da la oportunidad de ir a las escuelas horarias, ¿no? Y ahí ya pruebas y se te da bien y ahí comienzas, ¿no? Pero supongo que desde aquel momento las cosas, como todo, evidentemente, ha cambiado muchísimo, claro. Entonces, quizá para aquellos que ahora están empezando en esto, o que han acabado sus estudios y ahora van a dar el paso, ¿no? De cómo comenzar, creo que sería muy interesante que les dieras un consejo, o les dijeras a lo mejor dónde tienen que centrar sus esfuerzos al principio, sus primeros pasos, y un pequeño consejo para la gente que está comenzando en el mundo del doblaje y quiere entrar en este mundo con ganas.
Bueno, evidentemente lo primero es eso, efectivamente, ir a una escuela, ir a algún sitio donde te puedan dar una formación mínimamente básica. Lo más importante de ser actor de doblaje es ser actor. Entonces yo recomendaría a todo el mundo que se centre en eso, ¿no? Imitadores o gente que suena como, pues evidentemente pueden trabajar si lo hacen bien, pero lo suyo es tener un sello propio. Entonces yo me centraría más en esa parte de interpretación, que es lo básico de este trabajo, y ser dúctiles. Es decir, ser que cuando el director que te haga la prueba o con el que estés te diga, no, házmelo un poquito más, seas capaz de dar ese cambio y que lo note el director. Porque muchas veces es eso. Hay gente que lo dice bien, pero cuando le dices, no, un poquito más, y lo intenta y suena tan parecido que no notas casi la diferencia, ¿no? Entonces, ser capaz de manejar esos registros y ser capaz, y sobre todo mirar a los ojos. O sea, el que te marca realmente cómo está dicho es el actor que tienes en la pantalla. Entonces, si le miras a los ojos y tratas de empatizar con él, seguramente suenes muy parecido a como lo dijo él en su idioma original. Luego trataremos lo de lo cerca que puede estar de la interpretación de un actor, ¿no? El mérito que tiene, ¿no? Y todo esto. Bueno, cuando ya suba el vídeo, en la miniatura y en el nombre del vídeo ya estarán puestos, ya los ha comentado un poco, ¿no? Ya estarán puestos los actores principales y doblajes que más conoce la gente, de personajes y demás, pero tu lista, tu envergadura de doblajes es infinita. Es una lista de muchos personajes. Muchos años y muchos años, efectivamente. Muchos días, muchas convocatorias, Exacto, muchas entonces, grabaciones. Claro, ¿cómo es tener esa lista tan grande? ¿Cómo es haber hecho tantos doblajes, tantos personajes, tantas locuciones en anuncios, tantas apariciones en series de diferentes personajes? ¿Cómo es tener esa lista y esa envergadura tan grande de doblajes? Bueno, pues lo normal dentro de un orden. No soy yo el que lo decide, con lo cual, bueno, pues cuando alguien me ve para un personaje, pues intentas hacerlo lo mejor posible y siempre intentas eso, ser capaz. A mí me encanta, ¿no? Cuando vas a algún sitio, das una entrevista o sobre todo en convenciones y cosas así, que te ponen 4 ejemplos distintos y dicen, joder, ¿cómo es posible que sea Kuzco y sea Christian Grey y sea Harley en Lost y sea Stuart en Big Bang Theory? O sea, esa capacidad de mimetizarte quizá es lo que hace que esa lista sea tan grande, ¿no? Que en un momento dado sirve para un roto y para un descosido. Te has adelantado porque era justo una de las cosas que quería comentar, esa capacidad de recordar ciertos timbres de voz, tonos, acentos que tenga el personaje y poder hacerlos. Bueno, eso lo trataremos un poco más adelante. ¿Has hecho tantos personajes como para que alguna vez te haya sucedido que no te acuerdes de una aparición en una serie, de un anuncio, y a lo mejor incluso te encuentras a ti mismo en la tele o alguna persona te haya dicho, has hecho esto y no lo recordabas? ¿Has hecho tantos personajes como para que te hayas sorprendido y decir, ostras, no me acordaba de haber hecho esto yo? Sí, me pasa a veces, pues eso, no siempre eres el protagonista, evidentemente. Exacto. Entonces, bueno, vas a hacer un episódico de algo o estás haciendo un secundario en una película o cosas así, y luego lo ves por la tele y dices, joder, esta película yo creo que la he visto. Y dices, coño, claro que no, que la he visto, que la he grabado. O sea, que eso sí me ha llegado a pasar en más de una ocasión, ¿no? A veces vas tan volado de un sitio a otro y muchas veces, pues eso, entras, no, te llamas William, vale, haces a William, pero ¿y qué has hecho? Pues no sé. Era William, tenía X6 y le pasaba esto, pero no sé ni en qué serie está. Sabes que pues, que sé, una de policías o una de investigadores o una de época, pero realmente no tienes claro dónde has trabajado, ¿no? Me pasa en videojuegos, que muchas veces vas, haces tus líneas, tienes un personaje, como solo ves además tu texto, pues no sabes, y luego mi hijo me dice, ¿no habrás hecho el juego no sé qué? Digo, puede ser, no lo sé. Cabe la posibilidad. Claro, eso es un poco, bueno, muchas veces, a no ser que sea una serie en la que eres fijo, pues bueno, y ahí sí que evidentemente sabes que vas a ir a hacer eso, Big Bang Theory, o vas a hacer FBI o lo que sea, ¿no? Entonces ahí sí sabes lo que vas a hacer, pero muchas veces estás el día 8 a las 11:30 con, yo qué sé, con Alejandro Martínez.
y llegas allí y no sabes muy bien, porque además por tema de confidencialidad y demás, muchas veces no se dice ni siquiera a qué vas. O sea, simplemente sabes la hora, el día, el director, y llegas allí, preguntas, te metes y bueno, pues a veces si estás al principio a lo mejor ves el título del episodio, el título de la serie y otras veces empiezas en el take 57 y solo hay guión. Entonces no sabes muy bien lo que haces. Claro, ahí lo que dice la capacidad de mimetizarte y meterte sí, no, con algo, digo, meterte y punto. El que Ya te está, marca exacto. el timbre, el tono, la cadencia, todo es el actor original. Tú y sueles... las directrices del director, evidentemente. ¿Tú sueles ver tus doblajes? Evidentemente, fuera del ámbito profesional, supongo que cada sesión de doblaje tendrás que ver 30 veces la escena. Luego, cuando acabas una película, por ejemplo, tendrás que verla también. Evidentemente, fuera de eso, ya en tu parte más personal, ocio, lo que sea, ¿te gusta verte las películas, en la serie? ¿Sueles verte? Bueno, si la serie es buena, la veo. Sí, no. O sea, cuando ya ahí llegas a la negociación familiar, ¿no? De qué es lo que se quiere ver. Entonces, bueno, si coincide que estoy, pues bueno, lo veo. Pero como todos, pues soy crítico con mi trabajo y muchas veces como... Y aquí... Entonces, bueno, prefiero tratarlo como un espectador más y verlo, abstraerme. Además, tengo buena memoria, con lo cual normalmente si aparezco me acuerdo de mis partes y más o menos de la historia. Evidentemente no los diálogos enteros, pero sí sé más o menos lo que pasa en un episodio de Sobrenatural, por ejemplo. Vas viendo, al principio no sabes, no te acuerdas de qué va, y ya cuando ves 4, 5, 6 escenas dices, ya sé quién es el malo aquí, ¿no? Entonces, bueno, es un poco una pequeña maldición también. O sea, no tienes problema a la hora de verte, ¿no? Mucha gente que sale, muchos personajes públicos o gente que sale en la televisión regularmente, mucha gente lo comenta, que no, ellos prefieren no verse, ellos graban y luego no se ven porque les da mucho pudor, mucha cosa, pero no... No, bueno, si lo has visto tantas aparezco, veces, no... yo soy parte del trabajo, entonces realmente la mayor parte lo ha hecho el que está en la pantalla, no soy el que le da precisamente el éxito o el fracaso a una serie o a una película, ¿no? Normalmente. Bueno, eso ya lo trataremos. Centrándonos un poco en la profesión en sí. Es una profesión que siempre he escuchado, o bueno, yo creo que siempre se ha dicho que es una profesión, aparte de lo que hemos comentado, de escondido, un poquito y tal, un poco infravalorada, ¿no? Es el típico tópico que han dicho de la profesión, un poquito infravalorada, los actores de doblaje, por varios aspectos. ¿Tú crees que es así? Somos una profesión quizá denostada por nuestros compañeros muchas veces de directa, porque somos una competencia directa de ellos. Es decir, el que hagan una película española y prefieran ir a verse un blockbuster de Marvel, en cierto modo nos echan la culpa a nosotros, ¿no? Si no se doblase, la gente tendría que verlo en original, seguramente es menos atractivo y entonces irían a ver más su película. Pero claro, es que juegan en desventaja. Nosotros aquí en Estados Unidos, en China, en Turquía, en Alemania, hacen un montón de cine. ¿Y qué hacen las distribuidoras aquí? Pues comprarlo mejor. Entonces estás tratando de... Es como jugar contra el PSG y el Manchester y que tenga que jugar no solo el Real Madrid, sino el Alcorcón. Dices, claro, estos juegan un poquito en desventaja. Tienen un presupuesto mucho más reducido y es un poquito, pues eso, decir, no, claro, que si no jugasen equipos extranjeros nos iría mucho mejor en la competición. Seguramente, pero bueno, es que el cine, aparte de un arte, es un negocio. Entonces, lógicamente, cuando una productora, ya sea española o extranjera, hace una película, lo que quiere es ganar dinero. Que la gente se lo pase bien, es un producto de entretenimiento y si es bueno, pues la gente va a ir a verlo y van a ganar dinero. Ese es el kit de la cuestión, ¿no? Entonces, nosotros somos una parte para, de una forma más amable, llegar a un mayor número de personas y de espectadores. ¿Qué parte del mérito de una buena actuación o un buen papel de un actor en cualquier película, qué parte del mérito le corresponde al actor de doblaje? Es decir, por ejemplo, DiCaprio en Jordan Belfort, ¿no? DiCaprio en el Wall Street.
en España al menos, con tu voz, un papelón, tal, no sé qué, ¿qué parte de ese buen papel te corresponde a ti, por ejemplo, en ese caso? ¿Crees que tenéis su mérito en este aspecto? Hombre, de la interpretación. Tiene su mérito, pero es un trabajo muy en equipo. Esa película, sin una buena dirección, sin un buen ajuste de Manuel Hosto, sin Carlos, que me estuvo grabando y se dejó ahí la piel y nos dejamos un poquito... Es un trabajo muy en equipo, porque si no está bien grabado, si no está bien ajustado, si no está bien traducido, en un primero, o sea que es un trabajo muy, muy, muy coral. Entonces, evidentemente, esto es como en el fútbol. El que brilla es el delantero, pero porque es el que marca el gol. Pero si no hay una buena defensa, un buen entrenador, un buen medio del campo que le habilite, no llegamos a ningún lado. Entonces, yo creo que es pues a lo mejor un 60-40, 70-30. Esto, sin lo demás, no hubiese quedado tan bien, evidentemente. Entonces necesitamos ese trabajo y ese apoyo, y lo que te digo, nosotros no vemos la película, es el director el que se la ha visto, el ajustador. Entonces tú puedes tener una idea según ves algo, es un poco una primera impresión de lo que estás viendo y parece que es así, pero te puede decir, no, espérate que mira, ves que luego ocurre esto, ocurre lo otro, y te encauza un poquito, si no, te puedes ir por los cerros de Úbeda tú solo. Entonces ya te digo que es un trabajo muy en equipo. Porque claro, muchas personas, y tú te habrás encontrado muchas, también es otro tópico, ¿no? Esas personas que ven todo en original porque consideran que, bueno, pierde muchos matices de actuación del actor original, de la voz del actor, porque no consideran que está a la altura el doblaje español. ¿Ese tipo de público está infravalorando vuestro trabajo? No es que lo infravalore. Realmente le dan importancia a otras cosas. O sea, de la misma forma que, hombre, si dominas el idioma, es fantástico poder verlo. Claro, evidentemente, exacto, pero claro, eso no es lo normal. Pero claro, la gente que habla inglés, yo hablo inglés, si le pones los subtítulos, al final miras a los subtítulos, aunque lo entiendas. Como los tengas puesto, si no los tienes puesto, tiras con lo que hay. Pero si los... Y ya ahí, vale, valoras más el trabajo del actor, pero infravaloras el trabajo del guionista, que se habrá tirado meses trabajando en ese guión para que aquello de repente se convierta en un resumen de lo que él se ha estado currando. E infravaloras el trabajo del director de fotografía, que ha llegado con ese encuadre para coger y le plantas ahí un subtítulo en mitad en medio y dices, bueno, vale, es un poco el mal menor, ¿no? Puedes decidir que te quedas con la voz del actor porque quieres saber qué matices ha dado, o puedes decidir quedarte con el guión dentro de lo que cabe, lo mejor adaptado al castellano. Eso es un poco pues, como leer literatura. ¿Lees a Shakespeare en inglés o lo lees en castellano? Bueno, pues puedes, si tienes tiempo y capacidad, lo lees, pero claro, Dostoyevsky en ruso, ¿quién es capaz de leerlo en ruso? Pues coges una traducción. Aquí es un poco lo mismo, hacemos una traducción lo más fidedigna posible. Ahí está pues, el trabajo del director, el trabajo incluso del cliente que supervisa los guiones para que aquello vaya como Dios manda. Y es un poco decir, ¿con qué me quedo? ¿Con el guión y una interpretación lo más parecida posible a lo que se ha hecho aquí? ¿O me quedo con la interpretación en el original, pero pierdo parte del guión y parte de la fotografía? Exacto. Pierdo matices de imagen. Exacto. Una balanza. Ajá. Ahí ya cada uno que decida cómo lo quiere hacer. Totalmente de acuerdo. Pero claro, el asunto este con el juego del calamar, que decían que se había perdido con el doblaje, el que uno de los personajes tenía acento de Corea del Norte. Y dice, vamos a ver, yo soy incapaz de distinguir si un gallego es de Lugo, de Pontevedra o de La Coruña. Imagínate. Voy a distinguir si un tío si el coreano que estoy oyendo y que no entiendo en absoluto suena con acento de Corea del Norte o de Corea. O sea, que hay cosas que rayan un poquito el esnovismo. Si te ponen una película en alemán, al final lo que vas a hacer es, si no entiendes alemán, leer los subtítulos. Y pierdes todo, exacto, totalmente. Entonces, primas el sonido y un guión reducido sobre la imagen. Entonces te vas a perder los matices. Ver una película de Hitchcock con subtítulos
seguramente llegaréis y dices, ¿de dónde ha salido el abrecartas que ha dicho que el asesino Totalmente, es este? Porque te lo has perdido. todo Ha llegado un momento en que te lo has perdido. O escuchar una película de Woody Allen, que son todo diálogos pisados, ya nos volvemos locos nosotros cuando grabas un tipo de comedia así en la que se pisan todos, que el tratar de colocarlo todo perfectamente para que todo se entienda, pues te imagínate eso con subtítulos, es imposible, ¿no? Te vas a perder pues 3/4 partes del episodio de la película. Claro, o sea, que depende también del tipo, el tipo de producto también da mucho. Ver a un blockbuster de Marvel o de una película de los 80 de Schwarzenegger o de Stallone, que a fin de cuentas lo que vas a ver es como pega tiros y no sé qué. Decir, no, es que me la voy a ver en original porque me pierdo los matices, y dices, si lo que quieres ver es como se carga a 3 tíos con un abrecartas en un solo tiro, ¿no? O sea, todo depende del tipo, y hay películas tipo Todas las mañanas del mundo o Delicatessen que yo no hubiese doblado, porque están maravillosas como están. Tienen un ritmo suficiente como para poder leer y te permite ver todo, y tiene un idioma cinematográfico que es muy propio. O sea, cualquier película que esté en un estándar de cine te permite ser doblada. Todas las series que consumimos de plataformas, o casi todas, las películas que se estrenan en cine, suelen tener un idioma cinematográfico muy estándar. Sin embargo, hay otro tipo de cine independiente que seguramente esa traducción de esa forma de hacer cine sea un poquito más complicada, y el doblaje ahí muchas veces pues va a ser más complicado que cuadre. Ahí seguramente sería más partidario de la versión original, con tranquilidad, y no del doblaje. O sea, que todo depende del tipo de producto. Mucha ambigüedad en el tema de tipo de película, de todo lo que dices tú, o lo que quiera transmitir la película. Lo que has comentado de Hitchcock me parece el ejemplo perfecto. O sea, tú no puedes estar en una película de Hitchcock sin mirarla, porque te pierdes el 90% de la película. Porque Hitchcock habla con la imagen, ¿no? Con el... Entonces sí, totalmente. Claro, es que depende del idioma que utilicen el director. El idioma de guión, totalmente. Bueno, centrándonos un poco ya en tus personajes y en tu trabajo. Una pregunta que me da bastante curiosidad es si para hacer un buen doblaje es necesario que a ti te guste la película o serie en la que estás trabajando. Es decir, para comprometerte al máximo con tu personaje, ¿es necesario que te llame la atención, te guste el proyecto como película o como serie? Bueno, yo es que soy de la teoría de que yo defiendo todos mis personajes. O sea, Hans en Frozen no era malo, por las circunstancias. O sea, entonces es un poquito, ¿no? El mimetizarte. Haces una sesión en serie y, oye, tiene sus motivos. O sea, que todo lo que hagas tienes que interiorizarlo y convertirte. Siempre digo que eso, que lo bueno de esto, a diferencia de los actores de imagen que pueden hacer X proyectos al año, nosotros hacemos muchísimos al año. Entonces vivimos 1000 vidas en una, ¿no? Claro, por eso tienes tus problemas cuando llegas al estudio, pero cuando llegas allí resulta que ha llegado un paciente al San Bonaventure que le pasa no sé qué y tú tienes que solucionarlo, y esa es tu vida y tu problema en ese momento, y lo solucionas. Bueno, lo soluciona Sean Murphy. Pero bueno, yo estoy ahí detrás para ayudarle y para implicarme igual que se implica él, ¿no? Es la única forma de hacerlo. Entonces, sí, claro, te tienes que implicar, que a veces es un poco más rollo y te toca una película checoslovaca que ha ganado el festival de no sé qué, en el que pasa una gallina, pasa una cabra, tú dices algo, bueno, pues hay cosas que son un poquito más aburridas, pero claro, no todos los proyectos van a ser maravillosos. Pero aún así lo haces con el mismo amor y con la misma dedicación que harías un Lobo de Wall Street o cualquier otra cosa, ¿no? ¿Cómo te documentas para tus personajes? ¿Le das mucha importancia a la psicología del personaje? Por ejemplo, como el caso que has puesto de Sean Murphy, por ejemplo, es muy característico, ¿no? Estás haciendo prácticamente a un personaje con un grado de autismo, por ejemplo, ¿no? ¿Le das más importancia a eso o es más... bueno, ya has comentado, ¿no? Le has respondido más o menos ya, pero... Es más eso, ¿no? Que en vez de más mecánico y de seguir ciertas pautas, es más estudiar el personaje, documentarte el personaje, a lo mejor pensar cómo reaccionaría ese personaje a ciertas circunstancias, ¿no? Es meterte... Sí, hombre, llevas también una mochila, como todos los actores que llevan una mochila de experiencias que les ayudan a crear otros personajes, ¿no? Es un poco el tener ahí un fondo de armario
de distintos personajes que has trabajado, interpretado y demás, y te da un poquito esas herramientas, esos útiles para poder montar el siguiente y a seguirle a él, ¿no? Freddie Highmore está estupendo, me encanta verlo, o sea, muchas veces te fijas en el ensayo más en las manos, cómo las mueve o cómo simplemente quita la mirada un poquito, o sea, ese tipo de cosas, y al final nosotros delante del micrófono hacemos lo mismo. O sea, si alguna vez tienes oportunidad de ver grabando... He visto alguna, sí, de gritar, sudar, llorar... Al final, claro, sí. gesticulas igual que ellos, ellos quitan y... Claro, que yo no puedo quitar los ojos de la pantalla, ¿no? Pero intentas hacer ese mismo gesto sin dejar de verle, pero mueves la cabeza igual que él, haces ese tipo de cosas para que suenes. Yo siempre digo lo mismo, decir sí diciendo te lo tienes que pensar. Ahora, si dices así, el no te sale automático. Entonces, si haces lo mismo que él... Más fácil. Vas a sonar muy parecido a él. Y esa es un poquito la estrategia básica. Intentar de interpretar delante del micrófono lo mismo que han hecho ellos delante de la cámara. Y si lo consigues, pues debería sonar. Un actor de doblaje no deja de ser un actor. Tiene un alto grado de interpretación, exactamente. La gente se cree que es leer y ya está, ¿no? Claro. No, las locuciones llevan otro idioma, sí, también claro. otro mecanismo, es otro tipo de trabajo parecido, también utiliza la voz, pero no es lo mismo. O sea que todo tiene cada maestrillo tiene su librillo, y aquí en este caso yo creo que el doblaje básicamente es interpretar, es actor. Totalmente. Una de las preguntas obligadas que te hacen también, que lo entiendo, que te hacen muchas veces es cuál es la película que más te ha costado, el personaje que más te ha costado y tal, y siempre hablas, te escucho al menos yo hablar de DiCaprio en Wall Street, por lo largo que fue la película, ¿no? Por todas las veces que aparecía, Jordan Belfort, también las voces en off, porque también narraba, ¿no? La película. Sí. Que incluso que también muchas veces grita en la película y te quedas incluso afónico una semana y demás, ¿no? Pero aparte de estas circunstancias evidentes, más mecánicas, rollo de, pues eso, lo largo que sea la película, lo que te haga gritar el personaje, aparte de estas circunstancias, ¿qué otras características hace que sea difícil doblar un personaje? Por ejemplo, su psicología, como hablábamos de eso, Murphy, o que el cliente te pida que alcances un timbre de voz. ¿Qué otras circunstancias hacen que sea complicado doblar a un Bueno, personaje? Yo creo que en general cuando le ha costado al actor llegar a ese personaje y se lo ha tenido que currar mucho, a nosotros también nos cuesta. O sea, yo efectivamente con DiCaprio en El Lobo, hicimos primero todas las narraciones, entonces pasé por toda la película y la fui viendo y iba viendo cosas que digo, Dios mío, ¿cómo voy a hacer esto? Luego llega el momento y lo haces, ¿no? Pero cuando se estaba colocando por primera vez con el crack y tal, y a veces dices, hostia. A ver, porque son cosas que no ves normalmente en la pantalla y no tienes que hacerlo normalmente, entonces, bueno, pues al final lo haces. Pero personajes tipo Giovanni Ribisi en The Other Sister, que no me acuerdo cómo se llamó aquí en castellano, que hacía un chaval con una pequeña deficiencia mental, ese tipo de personajes, el autista de The Good Doctor, Einstein, que hacía del personaje de adolescente que era todo tartamudeando y era una cosa, ¿no? que bueno, dices, hostia, a ver por dónde pillo esto, ¿no? Ese tipo de personajes que son fuera de lo habitual. Jared Leto en Dallas Buyers Club estaba maravilloso. La doblé el mismo año que El Lobo. Era mucho menos trabajo, en el sentido de que la diferencia de jornadas de uno a otro, pero sí que era en cierto modo, era un lenguaje menos habitual, cinematográficamente hablando, y me costó seguramente más, o fue más un trabajo más fino, porque claro, luego está el no pasarte, tienes que estar en esa frontera entre no sonar demasiado normal ni demasiado tonto. No puedes hacer a un chaval que tiene claro, no sé qué, hacer una caricatura de él, ¿no? Entonces, ahí es donde realmente está el trabajo, tanto tuyo como del director, es decir, un poquito menos, ¿no? Ese hilar fino es quizá los personajes complicados van más por ahí que por
tener que gritar o tener que llorar o tener que hacer lo que sea, ¿no? Siempre que sea una cosa diferente y que el actor se lo ha tenido que currar porque, bueno, somos actores y tenemos que hacer de todo. Es un reto, sí. Entonces, cuando les toca a ellos, también te toca a ti. Ajá. Has comentado también muchas veces que alguna vez te han pedido cosas... Bueno, te he escuchado, por ejemplo, que te pidieron en Perdidos, en Lost, cuando hacías de Hugo Reyes, te pidieron un matiz, ¿no? Que hicieras como que estabas cansado, porque, bueno, el actor... por la forma física del actor y demás, te pidieran que hablaras como ahogado y demás. ¿Hay alguna otra vez que te hayan pedido algo así curioso? Que te hayan dicho, nos han pedido que hagas esto. No, normalmente te pueden pedir algo, pero al final le preguntas por qué, ¿no? Entonces, si tiene sentido lo que te están pidiendo, lo haces. Si no, pues lo puedes discutir y ya depende un poquito de la negociación hasta dónde llegas o no, ¿no? Cuando tú no lo ves así, ya, pero es que yo no le veo tan afectado, ¿no? Quizá esté un poco más en plan psicópata y sí, no, pero es que no termina luego de romper, entonces empieza un poco más abajo. Venga, vale, pues empiezo un poquito más abajo y más hecho polvo y luego ya rompo. O sea que también, como no vemos la secuencia entera normalmente, pues yo qué sé, o en secuencias de discusión con alguien que empiezas y a lo mejor empiezas muy arriba. Tú le oyes a él que está ahí, dice, no, pero ten cuidado que luego tienes que ir más arriba. El tono va a subir el tono, exacto. A ver si no vas a poder hacer un crescendo suficiente, ¿no? O sea que ese tipo de cosas es lo único que normalmente ocurre. O algún fallo de raccord que haya tenido tanto por nuestra parte aquí, con las prisas ahora mismo, es muy habitual que vayas un poquito con un ritmo demasiado elevado, lo cual no beneficia en absoluto el resultado muchas veces. O sea, y podemos haber metido la pata con el guión en algo de hoy, pues eso, desde una errata. Simplemente que falte un no y le cambias totalmente el sentido de la frase de como que no sé qué, pero si estábamos hablando, ay, sí, perdona, debí borrarlo para poner no sé qué y no lo puse después, ¿no? Y llega así y hasta que no llegas a sala muchas veces con las prisas no te das cuenta. O incluso en traducción de sigue esa furgoneta y ves que es un camión. Yo que sé, cosas de estas, ¿no? Que ellos dicen van y traducen van y con las prisas pues no te das cuenta y hasta que no llegas a sala. Pero son correcciones mínimas que tampoco son muy habituales. Cosas aisladas. Otra cuestión que te pone siempre en la mesa es, igual que la anterior, ahora cuál es el personaje de lo que tienes cariño, ¿no? Hablas siempre de Jared en Sobrenatural, el mismo Hugo Reyes, has hecho muchos Aaron en The Walking Dead, Stuart en The Big Bang Theory, Vicky Darley has hecho en Juego de Tronos, has hecho muchos. Pero yo, para ponerte lo más difícil todavía, me gustaría que si lo tienes, alguna escena que tú tengas grabada en la mente, que nunca se te olvidará, ya sea porque te gustara, porque le diera cierto peso a tu personaje que estabas esperando, o al revés, porque te costara muchísimo, porque acabaras harto, la repitieras 1000 veces, no tienes ganas de hacerla. ¿Tienes alguna que dices, esta la recuerdo que fue buena o dura? Hay escenas que en Manchester frente al mar, o sea, la escena en la que él cuenta lo que pasó y que termine hecho polvo, ¿no? Y de hecho, cuando la veo, vuelven a saltárseme la lágrima. ¿No recuerdas? Hay muchas veces que ha pasado en Beautiful, Something So Beautiful, que era una película inglesa de unos chavales que, pues eso, él descubría que era homosexual, pero claro, en un barrio obrero en el que los chavales jugaban al fútbol y se pegaban y no sé qué, y encuentra otro que parece que sí, pero que no, y una escena con la madre hace muchos años de esto, que también terminamos Lucía, Esteban y yo llorando a moco tendido allí mientras lo grabábamos. O sea, hay secuencias que las recuerdas por eso, ¿no? Porque nosotros también lloramos delante del micrófono. O sea, terminas a grabar y no lo puedes evitar, ¿no? Si te metes en la piel y lo haces como lo ha hecho él y estás viviendo lo que está viviendo él, porque es lo que te digo, es vivir su vida en ese momento.
y vivir sus problemas y vivir sus circunstancias. Entonces, yo creo que esas son las que más o menos te marcan un poquito el que las recuerdes luego. O sea, es más... que te han tocado el corazón. Exacto, es más eso que algo de que, bueno, pues eso, lo que te decía, que te haya costado más. Es más como sentimentalmente, ¿no? Como lo... Sí, cómo te marcan las escenas. Ahí yo recuerdo más ese tipo de secuencias que seguramente pues otras que son, pues eso, en el Lobo recuerdo pinceladas, pero si me dices que te coloque ahora mismo la historia del Lobo toda seguida, sería incapaz. O sea, no sabría por dónde empieza, porque además va dando tantos saltos también tiene narrativos. Que es complicado, ¿no? Pero no sabría decirte cuándo estaban en el barco, no. Hay cosas que no te acuerdas. Es una película que la ves y te engancha, pero que luego se la intentas contar a alguien y te cuesta. Otro tema que hemos tocado antes, que me parece súper interesante y sí que quería sacártelo, era el tema de los timbres que le pones a cada personaje, ¿no? Dando por sentado, ¿no? Que creo yo que, bueno, pues más o menos diferencias cada personaje, ya sea el acento, el timbre, que hable más bajito, que grite más. Tú, esos timbres, esos tonos, esos acentos, ¿tú los recuerdas con facilidad? Es decir, ¿serías capaz de hacerme, no sé, Christian Grey, no recuerdo, Christian Grey, luego haces a DiCaprio porque los comentantes, luego, por ejemplo, y luego me haces a Kuzco? ¿Tú mentalmente no serías capaz? Tengo que imaginármelos mentalmente. O sea, si los tengo delante, me sale automático. O sea, porque le veo, lo hago y le sigo, ¿no? Es como, yo que sé, haces un tío más sombrón y inmediatamente parece que la voz la opacas, o un tío más alegre, pues lo haces más cantarín, pero porque le oyes a él más cantarín o le oyes a él más sombrón. Entonces, si no tengo delante la imagen, me cuesta horrores. O sea, porque yo soy, pues eso, es como decirle a una Nintendo sin meterle el cartucho que te ponga del juego de Mario. Si me pones el cartucho de Mario, te pongo a Mario. Si me pones un Pokémon, te hago a Pikachu. Pero si no tengo nada delante que me sirva un poquito de espejo, es como ponerte delante de una pantalla en negro y decir, ¿y ahora qué hago? Entonces es más complicado. Incluso en los videojuegos, que normalmente, ahora sí que hay muchas veces que tenemos imagen y hacemos las cinemáticas sobre es doblaje puro y duro. Pero cuando no tenemos eso, tenemos una voz a la que seguir. Y si has visto que ha hecho una inflexión en I was thinking that, he estado pensando que, y entonces le puedes seguir. Pero si lo tienes que hacer tú de cero, ahí sí que tienes que crear. Entonces vas a hacerlo como lo harías tú, pensando, imaginándote, y tienes que hacer el trabajo que te dan hecho en pantalla los actores en ese momento. Entonces dices, no, para esto necesito un poquito más de tiempo para crear algo nuevo, imaginármelo yo, cómo lo haría yo y hacerlo. Es lo que contabas un poco... Un guión, los actores sin guión somos muy malos. Te lo iba a decir, digo, es lo que contabas un poco antes con lo de diferenciar a un imitador de un actor de doblaje, ¿no? Tú le pides a Carlos Latre que te haga y pum, memorizado, ¿por qué? Porque sabe el acento claro, no es lo mismo. Coge, pero claro, tú dices, no, imítame a Leonardo DiCaprio. ¿En qué papel? ¿Y en qué frase? Exacto, en origen, no sé qué, exacto. Claro, no es lo mismo decir cuál es el parásito más resistente que aquello era legal. Por supuesto que no. Claro, cada cosa, él se ha creado sus personajes y a eso los sigues. Claro, un imitador suele imitar a gente de la vida real. ¿Por qué? Porque eso siempre hablan igual. Imitar a un actor, puedes imitar pues, a Stallone, no siento las piernas, pero dile, no, pero ahora imítamelo en, yo qué sé, en Demolition Man. Hostia, ¿qué característica tiene ahí? No lo sé, no me acuerdo. No van a poder hacerlo. Entonces nosotros nos pasa eso, ¿no? Que puedes hacer el Hugo así cansado y tal, pero a lo mejor en otra peli o en Cómo conocía a vuestra madre, que si no recuerdo mal salió también, hablaba distinto. Porque no tenía esa pesadumbre de, joder, me he estado comiendo la comida que encontraba y por eso no he bajado de peso. O sea, que cada uno tiene su historia y su razón de ser y su razón de hablar de una forma. Y es lo que tenemos nosotros que captar y percibir. Yo cuando daba clases de doblaje en la Escuela de Doblaje de Madrid, muchas veces lo que le hacía a los alumnos era o quitarles la imagen o quitarles el sonido. Dejarles al intemperie, vamos. Totalmente. Claro, es decir, no, escuchad. Tenéis que saber reconocer si está alegre, si está contento, si está irónico, solamente con el sonido. Y lo contrario, os quito el sonido y la imagen. ¿Qué os sugiere esa cara?
cómo creéis que lo está diciendo, simplemente viéndoles. Entonces, nosotros cuando grabamos tenemos esos dos datos. Con esos dos datos somos capaces de decodificar y traducirlo a una interpretación lo más verosímil posible. Entonces, es eso. Si no tenemos ninguna de las dos cosas, que no tenemos ni la imagen ni el sonido, es decir, claro, te puede decir el Alan C del Doctor Who, del Doctor, y decir, mira, estupendo, ¿ves? Le ha dicho un Alan C. Porque, bueno, me imagino un poquito a David Tennant ahí con esa cara de loco feliz y lo dices, ¿no? Pero fuera de eso es muy complicado. Si no te imaginas la imagen del actor al que has doblado y te la imaginas haciendo algo, muy difícil. Yo creo que es un poco eso lo que marca la diferencia. En lo que decías tú, claro, entre el imitador y el total. Imposible, o sea, con la cantidad de... Encima la cantidad que has hecho. ¿Vos de DiCaprio? ¿De DiCaprio en cuál? Claro. En el Gran Gatsby, que estaba muy sombrón, en J.K. Hoover, que estaba autoritario y confiado en sí mismo, ¿en cuál? ¿En Origen? ¿En Red de Mentiras? ¿En cuál? Porque es que es muy complicado, claro. Si lo que quieres escuchar es frases sueltas, si no... Este es el mejor podcast del mundo, que entre los strippers, pues vale. O sea, esa es un poquito la frase típica que puedes decir ahí. Y lo mismo un poquito con todo, ¿no? Que viste en Christian Grey, pues no te muelas el labio, tal. Pero fuera de eso somos incapaces, yo creo que la mayoría de tratar. O sea, si le dices a que te haga Luis Posada a Jack Sparrow, siempre recordaréis el día en que casi te va a decir esa frase porque le dices, no, dime, por favor, se va por aquí a callado con la voz de Jack Sparrow y te va a decir, hostia. Total. Espérate, no me imagino a Jack Sparrow pidiendo direcciones para llegar a Gran Vía. Entonces no sé cómo lo diría, ¿no? Totalmente. Ya para acabar con la gran pantalla y con el cine, hay otra cosa que sí que me parece también muy curiosa y que siempre he pensado es cómo funciona dentro de vuestra industria y de vuestro mundo el tema de encasillarte una voz de un actor grande, ¿vale? Tú has hecho actores muy grandes, has hecho Cillian Murphy, lo ha dicho antes, Harnett, Jamie Dornan, DiCaprio, muchos. Pero cómo funciona dentro de esta industria y de vuestro mundo el que te cuente contigo, supongo, claro, el encasillarte a una voz de un actor grande y si existe una competencia entre vosotros por llegar a conseguir una voz de un actor grande que supongo que, claro, te garantiza papeles grandes en películas importantes y demás. ¿Esto cómo funciona dentro de vuestro mundo? Ha cambiado mucho. Cómo se hacía o cómo ocurría antes a cómo ocurría ahora. Antiguamente pues no había las capacidades técnicas para grabar en Madrid y Barcelona, porque las películas iban en bobinas de celuloide, tenías que llevarte la película debajo del brazo en el puente aéreo de una ciudad a otra para grabar otro personaje, tal. Entonces normalmente si caía la película en Barcelona lo hacían con gente de Barcelona, si caía en Madrid se hacía con gente de Madrid, y sobre lo que había aquí se decidía. Entonces, bueno, más o menos tenían unas voces más o menos asignadas para cada actor. Llegaba uno nuevo, pues se lo daban a alguien y se trataba de más o menos mantenerlo. No siempre ocurría, porque como aquí el cliente siempre tiene la razón, si la película era de Paramount, pues Paramount decía, no, para veo a Pepe. Y llegaba a, yo que sé, a Universal... Allá el mismo actor dice, no, yo a Pepe no le veo, yo veo a Juan. Y entonces, bueno, pues era lo que ocurría. Luego ya llegaron un poquito las facilidades ya está todo digitalizado y se manda allí, entonces, bueno, se respetaban un poquito más actores y emparejamientos de actores de directa con actores de doblaje. Pero luego llegó también el que muchas de las veces lo que ocurre es que no la filial de Universal España o de Disney o de lo que sea es el que decide, sino que quieren hacerlo directamente en Los Ángeles. Quieren decidir quién hace el papel. Entonces piden casting de voz, se hace un casting con el que lo ha hecho toda la vida, más otros 3, porque al que ha hecho toda la vida evidentemente no saben no tienen ni idea de quién es. ¿Quién es? Exacto. O sea, no somos nadie. Claro. Allí, claro.
Entonces, ellos lo que buscaban era un match voice, que la voz de pareciera, ¿no? DiCaprio o la voz de Jack Nicholson o la voz de quien sea lo más parecida al original, en tono, en timbre, etcétera, etcétera, para tener una homogeneidad a lo largo de todos los doblajes, todos los países en los que se dobla esa película. Para que no suene con voz de pito en Noruega en España y con voz de barítono en Francia y con otro tipo de voz más no sé qué en Polonia. Entonces, son ellos los que deciden quién hace qué. Así se decidió. Yo hice cuando empecé con DiCaprio fue un poquito por eso, buscaban un match voice con DiCaprio un poco diferente al que había en ese momento. Y así fue como surgió. Jamie Dornan en 50 sombras ocurrió exactamente lo mismo. Se hicieron pruebas y decidieron cuál era el que era más parecido, según ellos, a la voz original y a la edad del personaje, que muchas veces es algo que también que es curioso, ¿no? Porque te piden para una serie que un personaje que tiene 17 años, te piden una voz de 17 años, aunque el actor que lo está haciendo tiene 23. Y dices, ya, pero es que ¿cómo vas a saber tú si esta voz es de 17? O sea, ¿tiene 17 o tiene 35 y te suena a 17? Bueno, es un poco como lo de ahora la polémica de Netflix de, no, para personajes que sean asiáticos necesito que lo doble un asiático. En un español absolutamente inútil, pero que sea asiático. Dicen, me estás quitando la esencia de lo que es la interpretación. O sea, en ese caso no podrás nunca más hacer películas de superhéroes, porque, claro, para hacer un superhéroe tendrá que hacerlo un superhéroe. No puede hacerlo un actor haciendo de superhéroe. Y, claro, el Good Doctor sería imposible rodarlo. Porque tienes que encontrar un autista que además sea médico, cirujano, ya ves. Entonces, claro, vamos a tratar de hacerlo, y eso ya pasaba en menor medida con el tema de mándame, yo recuerdo para el Pearl Harbor, nos pidieron que les mandásemos currículum, no sé qué, tal, un montón de cosas, porque querían saber quién iba a doblar aquello. Bueno, si te parece bien lo que hace, ¿qué más da que haya hecho arte dramático o haya trabajado en teatro en la Compañía Nacional de Teatro Clásico, o que sea un tío que solamente ha hecho doblaje desde hace 3 meses, pero es que es un crack? O sea, pero bueno, es cómo funcionan ellos funcionan un poquito, pues quiero saber quién va a trabajar en mi producto, quiero tener una referencia, y como no entiendo el idioma, no sé si está bien doblado o no, pues bueno, por lo menos si está con un currículum y tiene una carrera profesional X, supongo que me aseguro que, vale, ¿no? Que esto va a funcionar bien, ¿no? Bueno, cambiando un poco el tercio del tema, me gustaría hablar contigo también del cine de animación, que también has hecho mucho cine de animación. De hecho, tengo apuntada aquí un poquito para contextualizar. Bueno, has estado muchas. Ya has contado también la de Hans de Frozen. Has hecho El Príncipe Eric y la Sirenita. Has estado en Mulan. Has estado en Toy Story haciendo de Ken. En Big Hero 6. De Kuzco. Has hecho mucho cine de animación. Que supongo que evidentemente que habrá mucha diferencia. Claro, no es lo mismo una cara de un actor real que de animación. ¿Que es más complicado? ¿Es más sencillo? ¿Qué diferencia existe a la hora de doblar? Depende. ¿Cómo doblas un personaje de animación? ¿Tienes más libertad, por ejemplo? Tienes un poquito más de libertad, pero últimamente realmente las películas están animadas, que les ves las labiales, les ves las fricates, o sea, mueven la boca, que si fueras sordo y leyeses los labios entenderías lo que están diciendo muchas veces. O sea, están tan bien hechos que es alucinante, ¿no? Otra cosa, yo que sé, La Princesa Mononoke, que le hicimos hace también muchos años, es otro tipo de animación, Estudio Ghibli. Y ahí sí que digamos que es un poquito más complicado. Cuando yo empezaba, que hacías pues desde Sherlock Holmes o cosas así de animación, en las cuales la boca empezaba a moverse y cerraba. Y decías, ¿cómo mido esto, no? Para que me quede en su sitio, porque realmente no está dándome ninguna pista. Y era, bueno, pues un buen ajuste
ir a ritmo, ir a ritmo, ir a ritmo y terminar y decir, bueno, pues no vuelvo a abrir la boca, menos mal. Si no, lo repito y lo tendré que decir un pelín más despacio, o al revés, me ha cerrado la boca y me quedaba una palabra, pues la siguiente lo grabaré un poco más rápido. Pero hoy en día está tan bien hecho el cine de animación que es muy, 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 muy parecido. Te da un poquito más de margen, pero no creas que mucho más que una real. Sí que es cierto que te permite, pues eso, personajes un poquito más histriónicos o más tipo, más cosas que ahí puedes jugar un poquito más y pasártelo bien. Supongo que en el mundo de los videojuegos, yo tengo cierta idea de que el doblaje en mundo de videojuegos es diferente a cualquier otro tipo de doblaje, ¿no? Pero supongo que tiene algo relacionado con esto de la animación. En el mundo de los videojuegos también tienes mucho recorrido. Has hecho también papeles muy importantes para los fandom. Has estado en la saga de Assassin's Creed haciendo el Sujeto 16. Has estado en la saga de Resident Evil haciendo de William Birkin. Has hecho a Bas Montenegro, que luego nos pararemos un poco en él porque es increíble. Has hecho incluso LOL y Valorant. Has hecho mucho. ¿Hay una dificultad añadida todavía más que la animación en el videojuego? La dificultad muchas veces viene cuando no tienes esa referencia bien. O sea, antes te he dicho lo de quitar la imagen o quitar el sonido. En los videojuegos muchas veces, a veces tenemos imagen y sonido, tenemos una cinemática que son las típicas escenas entre juego, que es doblaje puro y duro, pero normalmente tenemos... incluso muchas cinemáticas van solamente con sonido. Tenemos una pista de audio que vemos ahí, la raspita de audio, y hay veces que tenemos que ir en sincro total, es decir, ves la pausa, dice, no sé, entonces tiene que estar igualmente ajustado para que cuando diga la primera parte, tú digas la primera parte, si hace una pausa, tú haces una pausa, y luego ir siguiéndole pues en los gestos, en todo. O sea, muchas veces te vienen gestos, se está quemando. Y si no está bien hecho, pues te lo tienes que imaginar cuánto se está quemando. Porque no es lo mismo quemarte con una feria que estar en llamas porque te han lanzado con un lanzallamas una ráfaga, ¿no? Entonces hay veces que sí que tenemos un poco de, bueno, hay que imaginárselo, o porque de repente está bien en vacío. Imagínatela, y bueno, con el mismo tono con el que vienes haciendo otras que te han dado una pista, que puede ser más civilino, puede ser más marcial porque es un soldado, un sargento, un no sé qué, pues sigues en la misma línea y lo haces como buenamente puedes. Pero lo ideal es tener eso, es una referencia y una referencia buena, porque hay veces que bueno, pues tienes una referencia que ha sido el script, el que ha leído aquí aquello de cualquier manera. ¡Oh, socorro! ¡Nos atacan! Todos a cubierto. Y dices, claro, yo no lo puedo decir así. Entonces tú te vas ahí a imaginarte. Y luego, con un poco de suerte en el juego, el tío está igualmente enérgico como tú. O a lo mejor resulta que esa era justo, nos atacan todos a cubierto y tal, porque estaban en una emboscada, ¿no? O sea que, bueno, ahí tenemos menos pistas, pero bueno, hacemos lo que podemos. Aún así sigue siendo eso, prácticamente lo mismo. Lo que pasa es que solo tenemos en ese caso la referencia de sonido. Otra cuestión que te he comentado con el cine, quiero comentarte también con los videojuegos, que es lo que te he comentado de que si te tiene que gustar el videojuego, pero no tanto eso, sino que también te documentas para hacer un personaje de videojuego como te documentas con una serie o una película. Es decir, por ejemplo, cuando hiciste Sujeto 16 en Assassin's Creed, Sujeto 16 no es un protagonista de la saga, pero tiene cierto peso en la historia y cierta influencia de la historia en ambos juegos y demás. ¿Tú eso ya lo sabías? ¿Lo estudiaste? ¿Eres consciente cuando lo grabas de que...? No, es que realmente nosotros no estudiamos nunca. O sea, muchas veces es eso. Yo el lunes estoy a las 8 de la mañana para grabar y a no ser que sea una serie que ya conozco, una película con no sé quién. Llegas allí y cuéntame. O sea, ahí es, no, pues mira, es una película de un chaval que tiene un perro, y ya te cuentan y te ponen un poquito en situación y dices, vale, y ahora entre esto que me has contado del que es la historia y lo que yo veo, es donde me hago un poquito la composición del lugar. Y en los videojuegos te pasa lo mismo. ¿No? Normalmente te van a decir, te van a dar, a lo mejor te ponen un... ¿Contexto? Un show guide de los personajes, de este es un loco de la informática, le encanta hackear, no sé qué, tal, es muy pasota, no es muy sociable. Entonces ya con eso te haces un poquito la misma cosa
Y a partir de ahí, eso más lo que escuchas, lo haces. O sea, pero no tenemos, y es el director también del videojuego el que te va a decir un poquito, no, espérate, que aquí está preparando una jugarreta para no sé quién. Vale. Pues voy a estar un poquito más irónico aquí o más disimulando sin tener que silbar. Y, o sea, que es... Pero nosotros realmente es que llegamos un poquito a... Directamente ese es tu objetivo, apunta y dispara. No tenemos tiempo de documentar, ni nos darían tampoco seguramente esa información por temas de confidencialidad y secretismo que hay en todo, ¿no? Claro, antes de que salga el juego y demás. Claro. Has hecho también, has trabajado con Riot, has hecho LOL y Valorant, ¿no? En el LOL eres Nocturne, has hecho de Nocturne, y en el Valorant has hecho de Cypher, que ahora te comentaré un detalle. Supongo que eso ya tiene que ser todavía más, porque claro, eso son frases sueltas. Ahí sí que no hay historia ninguna, prácticamente, generalmente. No, ahí ya sí que vas siguiéndole, casi locución, tienes la referencia del inglés y te pones en su tono y tiras millas. Ahí no hay nada. En Detroit Become Human, por ejemplo, todo el doblaje se hizo sobre la imagen real de los actores con todos los puntitos para hacer la motion capture después. Entonces doblábamos las frases sobre la imagen real de cómo iba a estar luego renderizado. Estaba sin renderizar todavía, pero veíamos al Brian Dechar, que es el actor que hizo de Connor. No me acuerdo cómo se llama el personaje de Detroit. Connor, ¿puede ser? Connor, exacto. Y pues Brian Dechar, yo doblaba a Brian Dechar con todos sus puntitos y demás, y con, en teoría, el montaje final que llevaría luego la animación, porque muchas veces, por eso llevaban tropecientas cámaras, una aquí delante, la que le pillaba desde no sé dónde, entonces había ya un premontaje de cómo se iba a ver la secuencia, pero yo le doblaba a él siempre. O sea, ahí era doblaje puro y duro. Además, en el Detroit es especial porque encima tienes... como es un juego en el que vas según va el jugador, va la historia, varias líneas de guión, más frases. Misma frase, pero había que decirla de forma distinta porque iba hacia ser bueno con el interrogado o luego pegarle una paliza. Claro. Entonces sí que era un poquito, y ahí sí que es lo mismo, ahí vuelve el tener un buen guión, que sepas bien por dónde vas, el que el director te diga, no, a ver, esta es la rama que va por aquí, esta es la rama que va por allí. Pues si no claro, se duplican las posibilidades. Diciendo la misma frase 7 veces y dices, ¿pero qué pasa? No, es que aquí vas a ir por aquí, aquí te decantas por esto, te decantas por lo... O sea, que era un juego un poquito más complicado de lo habitual, pero por lo menos teníamos eso que no estábamos doblando, que si no hubiese sido una locura total, no estábamos doblando solamente el sonido. Claro. Estás viendo al doctor y ya la cara que te ponga o que te deje de poner te da pistas. Ya tienes las dos guías, el sonido y el vídeo. Volviendo al Valorant, ya te lo comenté cuando hablamos, tienes un gran imitador, no sé si lo sabías, en TikTok. Sí, mi mujer me ha dicho algo. Sí, ¿no? Tienes un gran imitador en TikTok, lo está petando, la verdad, se llama Soy Cypher, la cuenta, en la que, pues es un jugador de Valorant y él, va soltando las frases y he hablado con él y me comentó que te dijera que, que está estudiando, se está formando, todavía no trabaja de eso, pero sí le gusta y tal, y lo está petando con las frases de Cypher. Y me comentó también que te dijera una anécdota que suelen decirle, claro, él juega con la gente, ¿no? Entonces la gente, eres el que imita a Cypher, eres el que hace la voz de Cypher y tal. Y él siempre matiza y dice que él no imita a Cypher, sino que imita a David Robles. Es que realmente, claro, yo como consejo le diría lo mismo, que intentes ser único. Porque si no, que más que cogerse y sacar, a ver, que se saque las frases de Cypher en original. Que busque el original que haga otro y que Cypher, lo cree, ¿no? A partir de ahí. Porque si no, le falta el proceso de traducción. O sea, si coges ya el producto traducido, estás ya, digamos, que comiendo el alimento ya procesado. Imitando, claro. Vete a la vaca, no vayas al filet mignon ya en el plato, sino vete a la vaca y cocínalo tú. Eso es un poquito la cosa, ¿no? Que es un poco... Es lo más complicado, pero también lo más reconfortante y es muy satisfactorio el decir, vale, él lo ha visto así, pero yo lo veo así. Y seguramente funcione. Claro, eso porque tiene un timbre parecido y lo... Claro, sí. Lo usa, claro. El timbre te lo va a dar también lo que escuchas.
sea, si pones Claro, claro, aquí, exacto, totalmente, sí, sí. te ponen la voz de, yo qué sé, de cualquiera y te dicen que digas esa frase y vas a poner el voz de, si tienes voz de pito, vas a poner voz de pito. Te Y si acercas. tienes voz así, pero eso lo podemos hacer cualquiera de nosotros. Todos somos actores. ¿Cuántas veces no habrás estado cabreado con no sé quién? Te llaman por teléfono, ¿sí? Ah, sí, tal, te dice, pero si hace un momento está diciendo, me cago en tu padre, hola. O sea, y eso lo hemos hecho todos. O de estar, yo recuerdo con mis hermanos eso, de estar peleándote en casa, tal, se te ha pasado ya el cabreo, o suena a la puerta que llega tu madre. Hombre. Desgraciado si estabas normal hace un minuto, ¿no? Eso lo hacemos, o sea, todos somos actores. Ahora es cuestión de buscarlo y hacerlo cuando queremos y con lo que queremos y decir lo que queremos y transmitir lo que queremos, ¿no? Es el mejor consejo yo creo que puedes dar como actor de doblaje, ¿no? Sé tú mismo. Y lleva tu... Sí. Encuentra tu estilo. Ya te digo que todos hacemos claro. actuaciones a lo largo de nuestra vida, con el jefe, con los compañeros, con todo. O sea, en un momento dado decir, hostia, se me olvidó esto. Uy, hostia, sí, lo tenía aquí, pero... joder, espérate, lo reboto otra vez, no sé qué ha pasado, no se habrá quedado colgado el servidor. Diciendo, no se lo he mandado, voy a mandar uno, tal, yo qué sé, o sea, todos, en cierto modo, cada vez que mentimos, que es una de las capacidades que tiene el ser humano, estamos actuando. Sabemos que no es cierto, pero estamos tratando de hacer colar una mentira, entonces ahí estás actuando. O sea que actuamos todos. Ahora es cuestión de eso, de ser tú mismo, y hacerlo cuando quieres y con el texto que quieres y con la intención que quieres. Bueno, te mandaré ya algún vídeo de Sociedad para que la veas y si te gusta le das un apoyo ahí y demás y le mandamos un saludo, que es un crack. Continuando un poquito con el tema de los videojuegos, quería hacer, ya te lo conté antes, un apunte en Bass Montenegro, que yo creo que es tu personaje encima del videojuego, al menos para la gente. Es una auténtica leyenda en el mundo, en Far Cry, evidentemente, claro. Mucha gente es de Far Cry 3 solo por ese personaje y en parte solo por el doblaje. Creo que tiene mucho mérito tu doblaje en este aspecto. Además es un personaje que lo hice de casualidad, como el que dice. Yo normalmente, bueno, ahora sí que a Michael Mando, que es el actor que prestó el físico para Bass, sí le he doblado en Better Call Saul y esas cosas, y en alguna cosa más. Pero le hice, pues porque hice la promo. Cuando muchas veces el juego todavía no está en preproducción, pues se hace un tráiler del juego y lo grabé. Pero en el estudio que lo grabé no es el mismo en el que se grabó el videojuego, y en el videojuego no te veo yo en este personaje, ¿eh? Bueno, pues nada, oye, y al final fue, creo que directamente el que es de... No me acuerdo de quién es el Far Cry. Ubisoft, pero bueno. ¿Ubisoft puede ser? Puede ser. No lo sé. La cuestión es que al final dije, probamos, y fue muy complicado porque muchas veces era eso, tenías cosas que son cinemáticas y no teníamos la imagen. Con lo cual hacía un gesto y dices, no sé si se ha caído, se ha tropezado, se ha sentado, le ha pegado un tiro a alguien o le ha pegado un golpe a alguien, porque soy un gesto, pero no sé exactamente qué es lo que estoy haciendo. Además, muchas veces me ha pasado con muchos juegos que dices, lo hago y espero que luego cuando esto aparezca en imagen cuadre con lo que está haciendo, porque no sé muy bien, voy a imitar lo que suena, que con los gestos además es muy divertido. Muchas veces eso, tienes un montón de gestos de y vas, oyes, repites, es como un lorito, ¿no? Pues dices, es que no me puedo arriesgar a hacer algo distinto, que a lo mejor yo haría si es una subida a un sitio, pero como no sé si está subiendo ahí o está, yo qué sé, levantando una caja, no veo la acción, pues bueno, te tiras ahí un poquito a imitar lo que oyes. Y no, a veces nos tiramos eso, 3 minutos de gesto, que es, oyes el gesto, lo repites. Oyes el gesto, lo repites lo más parecido a lo que suena, en la misma duración más o menos, y sigues. Además de la dificultad que estás comentando en los videojuegos, en sí ya, de doblar el videojuego, encima, el personaje de Montenegro es concretamente carismático, concretamente especial. Está haciendo de un loco que llora y luego se ríe y luego grita y luego... Entonces yo creo que fue un personaje... Sí, bueno, pero eso... Sí, que lo has hecho muchas veces, claro, lo has hecho muchas veces, pero...
No, y sobre todo que es una gozada. ¿Cuesta mucho más? Sí, evidentemente. Ahora estoy haciendo una serie turca, Inocentes, que trata un poquito sobre enfermedades mentales y demás para visualizarlas en Turquía. Y yo hago un pavo que está, vamos, como la maraca de Machín. Que lo mismo, llora, ríe, tal, hace gestos, te tartamudea, te cambia de esto, se inventa historias, o sea, pero lo disfruto muchísimo, porque es realmente hacer un personaje más normalito y demás es lo habitual. Cuando te encuentras algo distinto es cuando dices, motiva. Ahora aquí puedo, ¿no? Es como, yo que sé, Brad Pitt, sí, muy guapo, tal, pero en 12 monos dices, hostia, qué actor. Porque de repente está haciendo algo distinto y seguramente se lo pasaría como un enano. Ahí ese es el tipo de reto que nos gusta a los actores, ¿no? El algo distinto, ¿no? Que es más complicado, que cuesta más, que lleva más tiempo, que sí, pero es más satisfactorio. Luego más satisfactorio, eso es. Bueno, para acabar era simplemente puedo comentar que comentaras un poco proyectos, si pudieras, lo que pudieras contar, proyectos futuros. Acabas de contar la serie esta en la que estás, ¿no? Y un poco esto es a lo que tienes ahora mismo en mente o en tu... No, es que realmente vivimos horizonte, un poquito al día, ¿no? Un poquito al día. De repente llaman, oye, ya ha vuelto no sé qué, hay nueva temporada de no sé cuántos, oye, hay el próximo jueves una prueba para una serie con no sé quién. Que llegas allí y no sabes ni cuál es la serie, ni cuál es el personaje, ni cuánto va a durar. A lo mejor dices, oye, esta serie, pero ¿cuándo se graba en verano? No, en verano paramos. Ah, vale, pues entonces sí voy. Porque yo qué sé, o grabamos en julio y luego en la última de agosto, venga, vale, pues estupendo. Pero normalmente no tienes muchas más pistas y luego pues solo lo que está ya en marcha, que ya lo sabes, pero muchas veces es de hoy para dentro de 2 días. Joder, pues porque eso... va todo tan un poquito a matacaballo que te aparece un personaje en una serie y lo están montando del lunes para que vayas, y te llaman el lunes a mediodía para que vayas el jueves por la mañana. Y dices, pues puedo, no puedo. O sea, que es un poquito todo, un poquito locura. O sea, hay tanto contenido en plataformas y demás que están los pobres departamentos de producción echando humo siempre. Van los pobres con la lengua afuera. Claro, todavía tiene más mérito que me hayas dado un rato a mí. Si vives al día, imagínate, ¿no? Sí, no, hombre, ahora afortunadamente hoy es sábado, no grabamos, los directores sí estarán muchos ajustando porque esos pobres, yo intento dirigir lo menos posible, he dirigido alguna cosilla, pero mucho trabajo, ¿no? Muy poco porque al final te toca siempre pringar el fin de semana y un capítulo de 40 minutos te puedes tirar 12, 14, 15 horas ajustándolo. O sea que es todo un fin de semana. Levantándote temprano, parando para comer, sigues y el domingo lo terminas para ver si la tarde del domingo lo puedes disfrutar un poquito el fin de semana. Y eso es un capítulo. Si tienes que hacer uno a la semana y el resto de la semana tienes entre grabar, la dirección y otras cosas, pues al final dices, vale, ¿cuántos capítulos son? 13. Vale, 13, eso significa 3 meses y medio que no voy a tener fines de semana. O sea que es un poco... Es duro para los directores, es bastante complicado el mantener una familia sin que te echen de casa. A mí ya lo he intentado varias veces. Bueno, pues si no tienes algo más que quieras comentar o que quieras decir, hasta aquí en principio así. Hasta aquí está la charla. Me puedo tirar, ya sabes, hablando horas y horas, porque me encanta, pero en principio de motu propio no suelo... No suelo proponer cosas. Si me preguntas, yo te contesto tranquilamente. Pues eso ha estado muy bien. Yo me he pasado muy bien, la verdad. Ha sido súper interesante. Por fin, la charla que deseaba ya, la verdad. Tenía muchas ganas de hacerla. Y eso, volver a darte las gracias por haberme dado el rato, por haber podido charlar. Y nada, muy agradecido. Un placer, Luis. De verdad.